Hola chiquillos, voy a estar resolviendo este ejercicio para ejercitar para el control 2. Entonces vamos a empezar con esto que es de regla de la cadena, que dice sea alfa igual a f de u, b, donde f es diferenciable y u es igual a x partido en y, b es igual a z partido en x, dada la función w, que es igual a i por f de u, b, calcular la derivada de, o sea, calcular w de xz. Y entonces, lo primero sería calcular la derivada de w respecto de x. ¿Ok? Que como está definido acá, esto sería la derivada parcial respecto de x de y por f de u, b. ¿Ok? Entonces acá necesariamente va a aparecer la regla del producto. ¿Qué va a ser? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y no sé si ven que esto va a dar 0, porque estoy derivando y respecto de x. Entonces, como y no depende de x, y es constante, y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces nos quedaría hacer este de acá, que para términos prácticos lo voy a dejar como está expresado acá. Y esto va a ser la derivada de a respecto de x. ¿Ok? Entonces aquí me va a aparecer la regla de la cadena. Porque noten que a depende de u y depende de b. Y a su vez cada uno depende de x y de y. Entonces, si yo quiero llegar de acá hasta acá, tengo que pasar por aquí y por acá, necesariamente, por regla de la cadena. Entonces acá me va a quedar derivada parcial respecto de u por du de x, y eso lo tengo que sumar con dA de b por db de x. Entonces nos va a quedar y que multiplica a dA sobre du por du en dx más dA en db por dA en dx. ¿Ok? Pero estos dos de acá los conozco, entonces puedo sacar explícitamente sus derivadas. U, la derivada de u respecto de x es 1 partido en y. Y la derivada de b respecto de x sería menos esto, z sobre x cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a perdón, así, menos y ahí está. Lo único que hice fue pasar esto multiplicando.
Entonces, esta sería la primera. Pero nos están pidiendo w de xz, que sería la segunda derivada parcial de w en dx en dz. Que eso sería la derivada parcial respecto de z de w en dx. ¿Ok? Y esta de acá es la que calculamos acá. Entonces sería derivada parcial respecto de z de todo esto. Ya, aquí como la derivada pasa distribuyendo, esto me quedaría como derivada del primer miembro menos derivada del segundo. Entonces aquí me va a aparecer la regla de la cadena. Y acá me va a aparecer la regla del producto. ¿Ok? Entonces voy a separar esto y primero voy a hacer este de acá. Y este me quedaría como derivada respecto de u por d en du por du en dz más derivada, o sea, d en db por d en du por db en dz. Ya, y este me va a dar 0 porque u no o sea, 1 depende de z. Entonces es constante y la derivada vale 0. Y aquí me quedaría segunda de z sobre db de u y la derivada de b respecto de z, que sería 1 partida en x. Entonces este 1. Y el segundo sería este de acá. Ok. Entonces por el producto esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivada más el primero sin derivada por la derivada del segundo. Y notemos de nuevo que acá aparece la regla de la cadena. Entonces esto me va a quedar como y por z sobre x cuadrado que multiplica a derivada parcial respecto de u de d en db de d en dz, que ya sabemos de antemano que esto va a valer 0, más derivada parcial respecto de b de d en db de db en dz. Y eso lo sumo con esto que está acá, que me va a dar
Eso va a ser y sobre x cuadrado. ¿Ok? Y esto multiplicará d cuadrado a sobre db cuadrado. db en dz era 1 partido en x. Y eso simplemente sumado con esto de acá. Y eso sería esto es 1 partido en x, no sé por qué puse x cuadrado. Ya, esto sería d cuadrado a sobre d cuadrado por iz sobre x al cubo más dA en db por i sobre x cuadrado. Y esos dos. Entonces, la que estamos buscando, que es esta, es 1 menos 2. Entonces sería 1, que 1 es este de acá. Menos. Bueno, eso lo puedo dejar como... Va a ser 1 menos esto. Pero puedo pasar al tiro el menos distribuyendo y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, eso sería. Si usamos la otra notación, quedaría como FBU por 1 partido de x menos FBB por iz sobre x cubo menos FB por i sobre x cuadrado. Entonces, ese sería el primero. Bueno, vamos a hacer el segundo, que nos dice en cuáles puntos la recta normal a través del punto menos 1,1,2 en el elipsoide. Esto intersecta a esta superficie. Ya, entonces lo primero que habría que hacer acá es definir una función que va a representar a el elipsoide de acá. ¿Por qué esta superficie y no esta? Porque nos están pidiendo la recta normal en este punto de esta superficie, no de esta. Como nos piden la recta normal en esta superficie, la función que vamos a definir tiene que representar a esta superficie. Y ahí recordemos que esa función que definimos tiene que ser igual a la superficie igualada a 0. Entonces el 3 se pasa restando para el otro lado. Ya. Entonces acá nos piden la recta normal en este punto. Que no sé si ven que... Bueno, lo voy a graficar mejor. Ya, este sería nuestro... Ya, hay un elipsoide, si no mal recuerdo. Bueno, un elipsoide básicamente es esto. Imagínense simplemente una elipse, pero en 3D. ¿Ok? Me quedo horrendo el dibujo, pero bueno.
Sería lo mismo que una elipse, pero llevado a 3 dimensiones, como una elipse rotada. Ya. No sé si ven entonces que la recta normal tiene que ser una recta que para este punto es perpendicular a la superficie. O sea que aquí forma 90 grados. Y no sé si se acuerdan que esa es precisamente la definición geométrica del gradiente. Que el gradiente es un vector normal a la superficie en cualquier punto. Entonces, particularmente en este punto, el vector normal va a ser el gradiente evaluado en ese punto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar el gradiente y luego evaluar en el punto. Entonces, el gradiente va a ser 4x, 6y, 4z. Y luego el gradiente evaluado en el punto, que es menos 1, 1,2. Va a ser menos 4, 6 y 8. ¿Ok? Acá les voy a dar un truquito. Que si es que no quieren trabajar con números tan grandes, simplemente pueden entender que este vector que nos salió lo puedo reescribir así. ¿Ok? Y entonces tendría que trabajar con este vector. ¿Por qué ese vector? Porque noten que este vector es igual a este. O sea, este vector es igual a este multiplicado por un escalar. Entonces este vector es paralelo a este. Como son paralelos, tienen la misma dirección. Entonces da lo mismo si yo trabajo con este o con este. Me sirven los dos porque tienen la misma dirección. Entonces yo voy a trabajar con este porque los números son más amigables. Ya, entonces nos dicen que hay que ver los puntos de la recta normal en el punto que intersectan con la superficie que nos están dando acá. Ya, acá lo que hay que hacer es, vamos a definir ecuaciones paramétricas para x, y z. ¿Ok? Entonces, primero con x, acuérdense que la ecuación de la recta paramétrica era igual a, cuando esto era igual a algo, era t multiplicado por el gradiente de f en el punto más el punto. ¿Ok? Pero noten que aquí, como lo estamos haciendo solo para x, el punto sería menos 1,0,0. Y entonces, para x esto va a ser igual a t por el gradiente de f en el punto que nos dio esto de acá. Pero de nuevo, necesitamos solo la primera componente, porque lo estamos haciendo solo para x, más el punto. Ok, entonces esto me quedaría como pasando esto, multiplicando y luego sumando por cada componente, me quedaría menos 2t menos 1. Y entonces ahora para ahí, que ahora sería 0, 1, 0. Y esto sería t por 0, 3, 0, más 0, 1, 0. Y entonces esto sería 3t más 1. Luego para z sería 0,0,2. Sería t
por 0,0,4, ¿sí? Más 0,0,2. Y este me daría 4t más 2, ¿ok? Entonces las ecuaciones paramétricas va. Las ecuaciones paramétricas serían para x sería menos 2t menos 1, este sería 3t más 1 y este 4t más 2, ¿ya? Entonces, ya que sacamos las ecuaciones paramétricas, lo único que quedaría es reemplazar esto en la superficie que nos están dando, la segunda. O sea, la superficie que debe intersectar la recta. ¿Ok? Entonces, tenemos z cuadrado igual a y cuadrado más y cuadrado más 11. Y reemplazando me quedaría 4t más 2 al cuadrado igual a menos 2t menos 1 al cuadrado más 3t más 1 al cuadrado más 11. Ahora hay que desarrollar esto más, pues me quedarían 16t cuadrado más sería, no me acuerdo cómo se hace el cuadrado de binomio. Ya, entonces sería 2 por 2, 16. 16t más 4 igual a 4 4t cuadrado más 4t más 1 más 9t cuadrado más 6t más 1 más 11. Ok, esto me quedaría 16t cuadrado menos 4t cuadrado menos 9t cuadrado más 16t menos 4t menos 6t más 4 menos 1 menos 1 menos 11 igual a 0. Y esto me quedaría esto es 13. 16 menos 13 son 3. 3t cuadrado. Voy a poner abajo. 3t cuadrado más 6t menos, aquí me va a quedar menos 4 menos 1 son 3, menos 1 son 2, menos 11 son menos 9 igual a 0. Y esto se puede factorizar, me quedaría t cuadrado más 2t menos 3 igual a 0. Esto y me quedaría así. Ok, entonces t igual a 1 y t igual a menos 3.
¿Ok? Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar estos puntos en nuestras ecuaciones paramétricas y listo, obtendríamos los puntos. Entonces el punto 1 sería reemplazar el primer punto, que acá sería menos 2 menos 1, que sería menos 3. Sería 3 más 1, que son 4. Luego 6. Y el punto 2 sería 6 menos 1 son 5. Luego menos 9 más 1 son menos 8. Y luego menos 12 más 2, que son menos 10. Y listo. Estos serían los puntos. Ya, vamos con este último ejercicio. Que nos dice considere estas dos expresiones. Entonces demuestra que estas definen implícitamente funciones u de x, y y b de x, y en una vecindad de este punto, o sea, alrededor de este punto. Luego determinar un sistema de ecuaciones para el plano tangente y la recta normal a esta función de acá, en este punto. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer sería definir dos funciones que sería la primera ecuación igualada a 0 y la segunda ecuación igualada a 0. Luego, habría que calcular el jacobiano dependiente. Evaluado en el punto. Que esto va a ser esto. Bueno, desarrollando esto, la derivada parcial de f respecto de u vendría siendo b. Y la derivada parcial de f respecto de u, o sea, de b, sería u. Luego g de u sería 4 u al cubo. G de b sería menos 4 u al cubo. Y eso tengo que evaluar en el punto, que sería 1,1,1. Entonces, esto sería 1, 1, 1, 4 y menos 4. Ok, y eso sería este por este, o sea, menos 4, menos este por este, que eso sería menos 8, y eso es distinto de 0. Además, tendremos que f evaluado en p sería 1 menos 3 más 2, que es igual a 0, y g de p es igual a 1 menos 1
menos 1 más 1, que eso también es 0. Y además f y g son clases C1. O sea, son clases C1 en P. Porque en P las primeras derivadas parciales nos dan esto. O sea, son continuas. Así que, efectivamente, por el teorema de la función implícita, las ecuaciones definen funciones u, b alrededor de P. ¿Ok? Ya, luego nos pide el plano tangente y la recta normal a U. Entonces, aquí hay una formulita para encontrar la ecuación del plano tangente a una función que está definida implícitamente. ¿Qué sería? Como nos está pidiendo U, sería z menos z sub 0 igual a deriva parcial de U respecto de x en el punto dado por la distancia más la otra componente en el punto por la distancia. Ok, y nos están diciendo que esto tiene que ser en P, pongámosle P sub 1, igual 1,1,1. O sea, en x sub 0 igual 1, y sub 0 igual 1, z sub 0 igual a 1. Entonces tenemos que encontrar este y este, que, como definimos acá, los podemos encontrar por el teorema de la función implícita. Entonces, por teorema de la función implícita y por la regla de Kramer, este sería menos. Acá abajo acuérdense que va a quedar igual, o sea, sería el jacobiano que calculamos en delante. Y acá arriba queda casi igual. Lo único que cambia es donde había una U, yo voy a poner una X. O sea, me quedaría así. Bueno, y todo eso evaluado en P sub 1. Ok. Este de abajo me va a quedar igual, que era menos 8. Era menos 8. Y menos 8. Y acá tendría que poner f de x, f de b, g de x, g de b. Evaluado en P sub 1. Entonces eso va a ser igual a 1/8 por... Aquí lo único que hice fue pasarlo como para arriba y multiplicarlo por ese menos 1. F de x es
menos 3. Esto queda igual. Esta parte de acá. Esto debería quedar igual. Y g de x es menos 2x. Y hablaba en peso 1, eso es un octavo de menos 3, 1, menos 2, menos 4. Y eso es un octavo de 12 más 2. Que sería este por este menos ese por ese. Entonces la parcial de u sobre parcial de x evaluada en el punto sería 14 sobre 8. Y eso sería 7 partido en 4. Ya, y con la misma lógica sacamos el otro. Sería un octavo. Para ahorrarme los otros pasos. Y acá sería f de i, g de b. Sí, y g de i. Perdón. G de i, f de b. Y g de i, f de a. G de b. Ahí sí. Evaluado en peso 1. Esto sería un octavo. Esta parte queda igual. Entonces f de i es 2. Y g de i es igual a g de i es igual a 2i. Y eso evaluado en peso 1. Que sería un octavo de 2, 1, 2 menos 4. Eso sería un octavo de menos 8 menos 2. Y eso sería menos 10 sobre 8. Y eso sería menos 5 cuartos. Y entonces lo único que hay que hacer es reemplazar eso en esta ecuación de acá. Que de nuevo esta ecuación es para el plano tangente de una función que está definida implícitamente. Entonces esto es z menos 1 igual a 7 cuartos x menos 1 más, menos 5 cuartos y menos 1. Que aquí se puede multiplicar por 4. Quedaría 4z menos 4 igual a 7 x menos 1 menos 5 y menos 1. Quedaría 4z menos 4, 7x menos 7, menos 5y más 5, 4z menos 7x más 5y igual a, esto es menos 2 más 4 son 2. Y esta sería la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente vendría de esa forma. Ya pues, pero luego nos piden la
ecuación de la recta normal. Y entonces, esto lo podemos hacer mediante ecuaciones paramétricas. Y tenemos que, de igual forma como lo hicimos acá arriba, tenemos que hacer esto mismo. Definir una ecuación paramétrica para cada componente de acá. ¿Ok? Entonces, para x, que esto sería en x en 1,0,0, eso sería t por el gradiente de f, o sea, t por este gradiente evaluado en el punto máximo. Bueno, que evaluado en el punto va a dar lo mismo, porque esto va a ser menos 7, 0,0 más 1,0,0. Entonces esto va a ser menos 7t más 1 para ahí va a tener esta forma, va a ser t 0,5,0 más 0,1,0. Entonces quedaría 5t más 1. Y para z sería 0,0,4 más 0,0,1. Y para z sería 4t más 1. Ya, entonces tenemos y z, y esto sería menos 7t más 1, 5t más 1, 4t más 1. Y así estaría bien. Estas serían como las ecuaciones paramétricas. Así estaría bien, pero también pueden dejarlos como ecuación continua de la recta. Ecuación continua de la recta normal. Y eso simplemente es despejar t en cada una. Entonces sería... ahí sería x menos 1, menos 1 partido menos 7, coma, sería y menos 1 partido en 5, y el otro sería z menos 1 partido en 4. Entonces, de cualquiera de esas dos formas estaría bien. Y eso, chicos, esos serían los 3 ejercicios: plano tangente, función implícita y regla de la cadena. Estaríamos.